Mi nombre es Rodolfo Uceda Castaño, estudiante de Administración de Empresas. A continuación voy a hablar sobre el texto Conceptos Antropológicos. Para esto voy a definir los conceptos de cultura y antropología. El primer concepto de cultura es un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas sociales aprendidos de generación en generación a través de la vida en sociedad. Y antropología, que es la ciencia que analiza al hombre en el contexto cultural y social del que él forma parte. También analiza el origen del ser humano, su desarrollo social y los cambios en sus conductas que varían con el tiempo. La primera pregunta del taller es: ¿cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? A través de la antropología podemos profundizar a fondo el significado de la cultura, ya que nos permite identificar el comportamiento humano de acuerdo a su desarrollo social, material, espiritual, físico, científico y abstracto, teniendo en cuenta su conducta en cuanto a creencias adquiridas como miembros de una sociedad y transmitidos en generación. Segunda pregunta: ¿por qué la cultura es un concepto central para la antropología? La cultura se convierte en el eje central de la antropología debido a su variedad de significado, que permite que se estudie al hombre de acuerdo a su comportamiento. Teniendo en cuenta el texto Naturaleza de la cultura, según los antropólogos, la cultura es catalogada en dos fases, materialista y mentalista. Las materialistas consideran la cultura como algo tangible que facilita la adaptación de un grupo a un entorno social, físico, determinado, donde el individuo de este grupo aprende las costumbres y capacidades y destrezas. Las mentalistas ven la cultura como una idealización o representación a través de una serie de normas dadas para el comportamiento, lo que quiere decir, en la materialista, el individuo llega a un determinado grupo, se adapta y aprende sus costumbres. Y en las mentalistas son los grupos ya determinados que se rigen a través de una serie de normas ya estipuladas. En la tercera pregunta: ¿cómo se ha transformado el concepto de la cultura según los enfoques teóricos de la antropología? Según los enfoques de la antropología, que son el interpretativo, el unilineal, el histórico, el estructuralista y funcionalista, se ha determinado la transformación de la cultura debido a la conducta humana y a su desarrollo en el entorno, teniendo en cuenta que los aspectos de la cultura responden a un modelo único. La escultura está sujeta a procesos de cambio. La cuarta pregunta es: ¿cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? La cultura es una representación, lo que quiere decir que es el modo de vida de un pueblo de acuerdo a su norma. La sociedad es algo completamente tangible, ocupando un espacio determinado por un grupo de individuos que están unidos por una serie de principios comunes, siguiendo un mismo modo de vida. Quinta pregunta: ¿cuál es la definición de los conceptos enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo? El primer concepto, enculturación, es el aprendizaje consciente e inconsciente dado en cada generación, el cual es aprendido. Un ejemplo son los comportamientos o actitudes que van desarrollando un niño de acuerdo al comportamiento dado por un adulto que está a su lado, lo que quiere decir que adopta dicho actuar y así cada etapa de su crecimiento hasta la muerte. El siguiente concepto, relativismo cultural, define que la cultura tiene rasgos comunes con las demás culturas, pero cada una tiene características diferentes. Un ejemplo claro son las religiones, ya que cada una de ellas poseen rasgos comunes, pero características que hacen que no se puedan desarrollar o mezclar con las demás.
La última definición, etnocentrismo, es el tipo de cultura que se siente superior a las demás, ya que se considera que son características privilegiadas.